Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos de un caso que está sacudiendo a México entero. El impactante momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confrontaron cara a cara a Ricardo Salinas Pliego durante la conferencia matutina transmitida en vivo para todo el país. Un enfrentamiento que dejó sin palabras a millones de mexicanos y que finalmente ha puesto al magnate contra las cuerdas. Si crees que ya has visto todo en la política mexicana, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional marca un antes y un después en la relación entre el gobierno y uno de los empresarios más poderosos y polémicos de nuestro país. El silencio del magnate sacudió a México entero y las consecuencias apenas comienzan a sentirse en los mercados financieros, donde las acciones de Grupo Electra cayeron más de 7% en las primeras horas tras el enfrentamiento. Todo comenzó como una mañanera más. La tradicional conferencia de prensa que ahora encabeza la presidenta Sheinbaum. Los reporteros esperaban la habitual actualización sobre programas sociales y seguridad, pero nadie anticipaba que el tema central sería la deuda fiscal de más de 74.000 millones de pesos que Grupo Salinas arrastra desde hace 16 años con el fisco mexicano. Lo verdaderamente inesperado ocurrió cuando Ricardo Salinas Pliego apareció por las puertas laterales del Salón Tesorería. El dueño de TV Azteca, Electra y Banco Azteca, llegó con su característico porte desafiante, acompañado por tres de sus principales ejecutivos, interrumpiendo la dinámica de la conferencia. La temperatura de la sala subió instantáneamente mientras las cámaras captaban el rostro sorprendido de la presidenta. Buenos días, señora presidenta. Ya que hablan tanto de mí, preferí venir personalmente a aclarar este tema de una vez por todas. Dijo Salinas con una sonrisa apenas perceptible, ajustándose la corbata. El silencio se apoderó del recinto. La mandataria, conocida por su temple académico, intercambió una mirada con Harfuch, quien de inmediato adoptó una postura de alerta, aunque manteniendo la calma institucional que lo caracteriza. Señor Salinas. Bienvenido a Palacio Nacional. Esta es una conferencia abierta para todos los mexicanos. Respondió Sheinbaum con firmeza. Precisamente hoy íbamos a presentar el informe completo sobre el estado de los adeudos fiscales más importantes del país. Si desea tomar asiento, podemos iniciar con su caso. La tensión se podía cortar con tijeras. Los periodistas presentes no daban crédito a lo que estaban presenciando mientras las visualizaciones de la transmisión en vivo se disparaban en redes sociales. Nadie quería perderse este cara a cara histórico. Lo que siguió fue un despliegue técnico extraordinario por parte del equipo de la Procuraduría Fiscal. En pantallas gigantes comenzaron a proyectarse documentos oficiales, expedientes judiciales y estados financieros. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, tomó el micrófono para exponer con claridad pasmosa cómo las empresas de Salinas habían utilizado figuras legales ya extintas, como la consolidación fiscal, para evadir sistemáticamente el pago de impuestos. Lo que vemos aquí, explicó la procuradora mientras señalaba un diagrama complejo, es un entramado de recursos legales diseñados no para defender un derecho, sino para dilatar indefinidamente el cumplimiento de obligaciones fiscales básicas. En 16 años, Grupo Salinas ha presentado 47 medios de impugnación para el mismo caso. El rostro de Salinas Pliego comenzó a transformarse. La sonrisa inicial dio paso a una expresión tensa. Intentó interrumpir en 2 ocasiones, pero la presidenta, con un gesto firme, le indicó que tendría su turno para hablar. Lo que nadie esperaba era la intervención del secretario Harfuch. Con su permiso, señora presidenta, dijo el funcionario acercándose al podio con una carpeta negra en la mano. Como parte de nuestras investigaciones de inteligencia financiera, hemos detectado patrones irregulares que van más allá del ámbito fiscal. El silencio se hizo aún más denso. Harfuch, con la precisión que le ha valido su reputación como uno de los funcionarios más efectivos en seguridad, procedió a describir cómo las investigaciones habían revelado un patrón sistemático de transferencias entre empresas del grupo para ocultar utilidades reales y evadir el pago de impuestos. No estamos hablando solo de interpretaciones legales distintas, continuó Harfuch. Las evidencias apuntan a una estrategia deliberada y coordinada para eludir responsabilidades fiscales, utilizando vacíos legales y la saturación del sistema judicial para evitar el cumplimiento. La revelación que dejó a todos helados vino cuando Harfuch mostró documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde se detallaba un juicio en Nueva York contra Salinas por haber ocultado adeudos fiscales durante la venta de una empresa telefónica a inversionistas norteamericanos.
El mismo patrón se repite en ambos lados de la frontera, explicó Harfuch con voz pausada pero contundente. No es coincidencia que las estrategias legales sean tan similares. Esto forma parte de un patrón de conducta corporativa que estamos documentando exhaustivamente. Ricardo Salinas, visiblemente alterado, finalmente explotó. Esto es una persecución política, exclamó golpeando la mesa frente a él. Ustedes están usando las instituciones del Estado para acallar a las voces críticas. ¿Por qué no persiguen a otros empresarios? ¿Por qué yo? La presidenta Sheinbaum, sin perder la compostura, ajustó su micrófono y respondió con una calma que contrastaba con la explosión de Salinas. Señor Salinas, esto no es una persecución, es aplicación de la ley. No es contra usted como persona, es contra prácticas que dañan al país. Y déjeme aclararle, estamos revisando todos los grandes adeudos fiscales, no solo los suyos. La diferencia es que otros contribuyentes han aceptado esquemas de regularización, mientras que su grupo empresarial ha optado por la confrontación y la dilación. En ese momento, la presidenta hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Los mexicanos merecen saber la verdad. Cada peso no pagado en impuestos es un hospital no construido, una escuela sin mantenimiento, un programa social que no llega a quien lo necesita. El ambiente en la sala era electrizante. Los reporteros, normalmente ávidos de hacer preguntas, observaban en silencio el desarrollo de este momento histórico. Algunos tecleaban frenéticamente en sus dispositivos, mientras las redes sociales estallaban con comentarios y reacciones. Fue entonces cuando Harf, con la frialdad analítica que lo caracteriza, comenzó a detallar las consecuencias legales específicas de los delitos fiscales identificados, incluyendo posibles procesos penales que podrían derivarse de la situación. La evasión fiscal a esta escala no es simplemente un desacuerdo administrativo, explicó el secretario. Estamos hablando de conductas que podrían tipificarse como defraudación fiscal. Un delito contemplado en nuestro Código Penal. El rostro de Salinas Pliego palideció visiblemente. Por primera vez, el magnate parecía quedarse sin palabras mientras sus asesores intercambiaban miradas nerviosas. La presidenta Sheinbaum aprovechó ese momento para dirigirse nuevamente al empresario con un tono que combinaba firmeza institucional con una invitación al diálogo. Señor Salinas, aún hay una oportunidad para resolver esto por la vía institucional. Nuestro gobierno está abierto a establecer un plan de regularización que permita cumplir con estas obligaciones pendientes sin afectar la operatividad de sus empresas. Lo que no podemos aceptar es que continúe la estrategia de dilación indefinida. Lo que siguió fue un intercambio tenso pero revelador sobre las diferentes interpretaciones legales del caso. Los asesores de Salinas intentaron presentar argumentos técnicos sobre la consolidación fiscal, pero cada punto era meticulosamente desarmado por los especialistas de Hacienda, quienes explicaban cómo esa figura había sido eliminada desde 2013, precisamente por los abusos detectados. El momento culminante llegó cuando la procuradora fiscal presentó en pantalla un documento que mostraba cómo, mientras públicamente Salinas Pliego se negaba a pagar sus deudas fiscales alegando persecución, sus empresas habían realizado pagos parciales por 4.868 millones de pesos durante el gobierno anterior, reconociendo implícitamente la legitimidad de los adeudos. Si no existiera obligación, ¿por qué realizar estos pagos parciales?, cuestionó la procuradora. Esto demuestra que incluso dentro del grupo empresarial existe el reconocimiento de la deuda, aunque públicamente se maneje un discurso diferente. El dueño de TV Azteca intentó recuperar la compostura, argumentando que esos pagos habían sido bajo protesta y que no implicaban aceptación de la deuda total. Sin embargo, la contundencia de los datos presentados había minado considerablemente su posición. Los mexicanos que seguían la transmisión en vivo fueron testigos de algo inédito. Uno de los hombres más poderosos del país, siendo confrontado con evidencias concretas sobre sus prácticas fiscales sin filtros ni intermediarios. Si te ha parecido interesante lo que hemos visto hasta ahora, déjanos un comentario compartiendo tu opinión sobre este enfrentamiento histórico. ¿Crees que finalmente Salinas Pliego pagará los 74.000 millones que adeuda al fisco mexicano? Mientras la tensión aumentaba en Palacio Nacional, Harfuch dio un giro inesperado a la discusión. Con la precisión de un cirujano, comenzó a exponer las conexiones entre las estrategias legales utilizadas por Grupo Salinas y casos similares documentados en otros países. Nuestros equipos de inteligencia financiera han identificado patrones similares en Argentina, Brasil y Estados Unidos, explicó el secretario.
En todos estos casos se utilizan las mismas estrategias. Fragmentación corporativa, litigios múltiples para saturar el sistema judicial y el aprovechamiento de vacíos legales. La exposición técnica de Harf resultaba demoledora por su precisión. No estaba haciendo acusaciones políticas, sino presentando análisis forenses de los movimientos corporativos del grupo. Cada afirmación estaba respaldada por documentos y registros oficiales proyectados en las pantallas del Salón Tesorería. En el caso específico de Nueva York, continuó Harfuch, la Corte Federal determinó que hubo ocultamiento deliberado de información fiscal relevante durante transacciones corporativas internacionales. Este patrón es consistente con lo que observamos en los procedimientos nacionales. Ricardo Salinas, visiblemente incómodo, intentó recuperar la iniciativa argumentando que se estaban mezclando temas distintos para crear una narrativa negativa en su contra. Ustedes están fusionando casos que no tienen relación entre sí, protestó. Los procesos en Estados Unidos corresponden a legislaciones diferentes y contextos empresariales distintos. Esto es una clara estrategia para desacreditarme. Fue entonces cuando la presidenta Sheinbaum tomó nuevamente la palabra, y lo que dijo a continuación provocó un silencio absoluto en la sala. Señor Salinas, quiero ser muy clara, no estamos aquí para desacreditarlo. Estamos aquí para que México recupere lo que legítimamente le pertenece. Mientras usted publica fotos desde su yate en el Caribe diciendo que no está quebrado, millones de mexicanos esperan servicios públicos que podrían financiarse con esos 74,000 millones de pesos. La referencia a las recientes publicaciones del empresario en redes sociales, donde presumía su lujoso estilo de vida mientras se burlaba de quienes criticaban su situación fiscal, provocó murmullos entre los periodistas presentes. Toma chocolate, paga lo que debes, añadió Sheinbaum con un tono que mezclaba firmeza y cierta ironía, citando el popular dicho mexicano. Es un principio básico que todos los ciudadanos entienden. La frase, sencilla y contundente, resonó en la sala y pronto se convertiría en tendencia en redes sociales. La presidenta había logrado resumir en 6 palabras un conflicto legal que llevaba más de 16 años sin resolverse. Salinas Pliego, visiblemente molesto por la referencia a su estilo de vida, intentó desviar el tema hacia la libertad empresarial y la supuesta persecución contra los críticos del gobierno. Lo que ustedes quieren es silenciar a TV Azteca y a todos los medios independientes que cuestionan las políticas oficiales, contraatacó. Esto no tiene nada que ver con impuestos, es un ataque a la libertad de expresión. La respuesta de la mandataria fue inmediata y precisa. Señor Salinas, en este país hay cientos de voces críticas que ejercen su libertad de expresión todos los días y lo hacen pagando sus impuestos puntualmente. La crítica es bienvenida. Lo que no es aceptable es confundir el derecho a disentir con el privilegio de no cumplir las leyes. El intercambio continuó por casi 2 horas. Lo que había comenzado como una interrupción inesperada se convirtió en un debate profundo sobre la responsabilidad fiscal de las grandes corporaciones y los límites del poder empresarial frente al Estado. Los mexicanos presenciaban asombrados cómo la habitual asimetría de poder entre gobiernos y grandes empresarios parecía estar cambiando ante sus ojos. Mientras tanto, fuera de Palacio Nacional la noticia se propagaba como pólvora. Cientos de ciudadanos comenzaron a congregarse espontáneamente siguiendo la transmisión en sus teléfonos. Las redes sociales servían con opiniones, memes y análisis del enfrentamiento. Lo más sorprendente era que, por una vez, el debate público no estaba polarizado. Una amplia mayoría de mexicanos, independientemente de su afiliación política, parecía apoyar la postura del gobierno frente al magnate. En un momento particularmente tenso, cuando Salinas insistía en que todo era parte de una persecución política, Harfuch intervino con un dato que dejó helada a la audiencia. Señor Salinas, según nuestros registros, en los últimos 16 años, sus empresas han presentado 47 recursos legales distintos para el mismo caso fiscal. Eso equivale a un nuevo recurso cada 4 meses aproximadamente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más considera razonable dilatar el cumplimiento de estas obligaciones? La precisión del dato, la forma técnica y desapasionada en que Harfuch lo presentó y la pregunta directa que planteaba dejaron al empresario momentáneamente sin respuesta. Los minutos siguientes fueron reveladores. Los asesores de Salinas intentaron argumentar tecnicismos legales, pero cada punto era sistemáticamente desarmado por los especialistas del gobierno, quienes mostraban precedentes judiciales, interpretaciones de la Suprema Corte y análisis comparativos internacionales que reforzaban la posición oficial,
Lo más impactante para muchos observadores fue constatar la preparación técnica del equipo gubernamental. No se trataba de acusaciones políticas genéricas, sino de análisis forenses detallados de cada movimiento corporativo y estrategia legal empleada por Grupo Salinas. A medida que avanzaba el intercambio, el tono de Salinas Pliego fue cambiando sutilmente. La arrogancia inicial dio paso a una actitud más defensiva. Por momentos, incluso parecía desconcertado ante la cantidad y precisión de la información que el gobierno había logrado recopilar sobre sus operaciones. Uno de los momentos más reveladores de la confrontación llegó cuando la presidenta Sheinbaum puso sobre la mesa un aspecto que muchos analistas financieros habían señalado ya, pero que nunca antes se había discutido en un foro oficial tan visible. Señor Salinas, dijo la mandataria con voz pausada pero firme, lo que está en juego aquí va más allá de una simple deuda fiscal. Estamos hablando de un principio fundamental para cualquier democracia: la igualdad ante la ley. Ningún mexicano, sin importar su poder económico o influencia mediática, puede considerarse por encima de las obligaciones que todos compartimos. El silencio en la sala era absoluto. Salinas Pliego, visiblemente incómodo, ajustó su postura mientras Harfuch daba un paso adelante con un nuevo documento en mano. Con su permiso, señora presidenta, intervino el secretario. Es importante contextualizar esta situación. Mientras el Grupo Salinas mantiene este adeudo de 74,000 millones de pesos, sus ganancias reportadas en el mismo periodo superan los 140,000 millones. Lo que estamos presenciando no es la imposibilidad de pago, sino una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones fiscales. La frialdad técnica con la que Harfuch exponía las cifras contrastaba dramáticamente con la creciente tensión emocional de Salinas Pliego. El empresario, conocido por su temperamento explosivo, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblorosas, al sostener una botella de agua, lo delataban. «Esto es un linchamiento mediático», protestó el magnate. «Ustedes han orquestado todo este espectáculo para humillarme públicamente. ¿Por qué no hacen lo mismo con otros empresarios? ¿Dónde está esta supuesta transparencia cuando se trata de los amigos del gobierno?» La presidenta Sheinbaum, lejos de alterarse, respondió con una calma que parecía desestabilizar aún más al dueño de TV Azteca. «No hay aquí ninguna persecución selectiva, señor Salinas. Los datos están disponibles para cualquier ciudadano en el portal de transparencia fiscal. Lo invito a que revise los casos de otros grandes contribuyentes que han regularizado su situación. La diferencia es que ellos eligieron la vía institucional, mientras que usted ha optado por la confrontación pública y la dilación legal». Fue entonces cuando la procuradora fiscal intervino nuevamente, proyectando en pantalla un gráfico comparativo que mostraba cómo de los 10 mayores deudores fiscales identificados en 2018, 8 ya habían establecido convenios de pago, y solo el Grupo Salinas y otra corporación mantenían su estrategia de litigio permanente. «La estrategia legal del señor Salinas es clara», explicó la funcionaria. «No se trata de cuestionar la legitimidad de la deuda, sino de postergar indefinidamente su pago mediante recursos judiciales sucesivos, aprovechando las debilidades estructurales del sistema. Es un patrón que hemos documentado sistemáticamente durante 3 administraciones distintas». La mención a 3 administraciones distintas no pasó desapercibida para los analistas presentes. Era un recordatorio sutil, pero efectivo, de que el problema con Salinas Pliego trascendía colores partidistas y se remontaba incluso a gobiernos que él mismo había apoyado públicamente. La tensión escaló cuando Harfuch, con su característico estilo directo, abordó otro punto sensible. «Es necesario contextualizar este caso en un fenómeno más amplio», señaló el secretario. «Nuestras investigaciones han identificado un patrón sistemático donde ciertos grupos empresariales utilizan sus plataformas mediáticas para atacar selectivamente a quienes intentan aplicar la ley en materia fiscal. No es coincidencia que las críticas más agresivas a la reforma judicial provengan precisamente de los grupos con mayores adeudos fiscales». El color abandonó completamente el rostro de Salinas Pliego. La referencia a la cobertura que sus medios habían dado a la reforma judicial era demasiado directa para ignorarla. «Esto es un ataque frontal a la libertad de expresión», exclamó, elevando notablemente el tono. «Ustedes quieren silenciar a los medios independientes. TV Azteca tiene todo el derecho de cuestionar cualquier reforma que considere inadecuada para el país». La respuesta de Sheinbaum fue medida pero contundente. «Por supuesto que tienen ese derecho, señor Salinas.
Nadie cuestiona la libertad editorial de sus medios. Lo que señalamos es la aparente correlación entre la intensidad de las críticas y los intereses fiscales particulares en juego. Los mexicanos merecen saber cuándo una postura editorial responde a la defensa del interés público y cuándo a la protección de intereses corporativos específicos. La precisión del argumento presidencial generó un murmullo entre los periodistas presentes. La presidenta había logrado plantear una cuestión ética fundamental sin caer en la censura o el ataque directo a la libertad de prensa. Mientras tanto, en las redes sociales, el debate se intensificaba. Hashtags como Salinas paga tus impuestos y yo sí pago mis impuestos se posicionaban rápidamente entre las tendencias nacionales. Miles de mexicanos comunes compartían sus recibos de pago de impuestos, contrastándolos con la deuda millonaria del empresario. La dinámica del enfrentamiento cambió cuando uno de los asesores de Salinas Pliego intentó una estrategia diferente. Se acercó al magnate, le susurró algo al oído, y éste asintió antes de adoptar un tono aparentemente más conciliador. Señora presidenta, dijo con voz más pausada, entiendo la preocupación del gobierno. Estamos dispuestos a revisar caso por caso los supuestos adeudos para encontrar una solución razonable. Sin embargo, debe quedar claro que rechazamos categóricamente la narrativa de evasión deliberada. Se trata de interpretaciones legales legítimas sobre figuras fiscales complejas. La respuesta gubernamental llegó, sorprendentemente, no de la presidenta, sino de la procuradora fiscal, quien proyectó en pantalla una cronología detallada de las negociaciones previas con Grupo Salinas. Agradezco el aparente cambio de actitud, señor Salinas, dijo la funcionaria, pero debo recordar que esta es exactamente la misma oferta que hemos recibido en 8 ocasiones anteriores durante los últimos 6 años. En cada caso, las reuniones técnicas derivaron en nuevos recursos legales que prolongaron la situación indefinidamente. El empresario, visiblemente irritado por la exposición de su estrategia, intentó interrumpir, pero la procuradora continuó con precisión implacable. Solo en el último año, mientras públicamente su grupo manifestaba interés en negociar, presentó 6 nuevos recursos para el mismo caso ante distintas instancias judiciales. No estamos ante un desacuerdo técnico de buena fe, sino frente a una estrategia deliberada de dilación. Harf, atento a cada movimiento en la sala, detectó el creciente nerviosismo de uno de los asesores legales de Salinas. Con la precisión de un ajedrecista que anticipa el movimiento de su oponente, el secretario dio un paso al frente. Si me permite añadir, señora presidenta, es importante señalar que uno de los aspectos más preocupantes de este caso es cómo se ha utilizado la fragmentación corporativa para eludir responsabilidades fiscales. Nuestros análisis forenses han documentado cómo sistemáticamente se crean y disuelven entidades legales para transferir activos y pasivos de manera que se dificulte la trazabilidad fiscal. La exposición técnica de Harf fue seguida por un diagrama interactivo que mostraba la compleja red corporativa del Grupo Salinas, con flechas que indicaban el movimiento de activos entre diferentes entidades, justo antes de las fechas clave de auditorías fiscales. Mientras Harf continuaba su exposición, el rostro de Salinas Pliego se transformaba gradualmente. La arrogancia inicial había dado paso a una expresión de creciente preocupación. Era evidente que no esperaba a este nivel de detalle en el análisis gubernamental. Uno de los asesores del empresario intentó cuestionar la legalidad de la información presentada. ¿Con qué autoridad obtuvieron estos datos corporativos? Esto parece una invasión a la privacidad empresarial. La respuesta de Harf fue inmediata y precisa. Toda esta información proviene de fuentes públicas, registros mercantiles, informes a accionistas y documentos presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores. No hay aquí ningún dato que no esté legalmente disponible para cualquier ciudadano con la paciencia suficiente para analizar miles de documentos corporativos. La aclaración dejó sin argumentos al asesor, mientras Salinas Pliego se removía incómodamente en su asiento. El empresario que había llegado para confrontar al gobierno se encontraba ahora claramente a la defensiva. La presidenta Sheinbaum, percibiendo el cambio en la dinámica, retomó la palabra con un tono que combinaba firmeza institucional con una clara invitación al diálogo. Señor Salinas, más allá de las estrategias legales y corporativas, hay una realidad fundamental que todos debemos reconocer. Ninguna empresa, por poderosa que sea, puede prosperar indefinidamente en confrontación con el Estado de Derecho. Le extiendo nuevamente la invitación a resolver esta situación por la vía institucional. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado.
Ricardo Salinas Pliego, el empresario conocido por su estilo combativo y su negativa a ceder ante presiones gubernamentales, guardó un silencio prolongado. Por primera vez en todo el encuentro, parecía estar genuinamente reflexionando en lugar de preparar su próxima respuesta confrontativa. El silencio del magnate sacudió a México. En las redes sociales, los comentaristas no podían creer lo que veían. El siempre audaz y desafiante Salinas Pliego, momentáneamente sin palabras, ante la contundencia de los datos presentados. Tras unos segundos que parecieron eternos, el empresario finalmente habló, pero con un tono notablemente distinto. Sería irresponsable de mi parte hacer compromisos específicos en este momento, sin consultar detalladamente con mis equipos legales y financieros. Lo que sí puedo decirle es que revisaremos con seriedad la información presentada, hoy, y buscaremos una ruta para regularizar nuestra situación fiscal. La sala quedó en absoluto silencio. Los periodistas intercambiaban miradas de asombro. ¿Era esto una rendición velada del empresario que durante años había desafiado abiertamente a 3 administraciones distintas? Sheinbaum, con la serenidad que caracteriza su estilo de gobierno, asintió levemente antes de responder. Tomamos nota de su disposición, señor Salinas. La Procuraduría Fiscal está abierta a recibir a sus representantes para establecer un calendario de trabajo con objetivos claros y plazos definidos. Lo que no podemos aceptar es continuar con la dinámica de reuniones sin resultados concretos que hemos visto hasta ahora. Harfuch, atento a cada detalle, notó como uno de los asesores principales de Salinas hacía un gesto casi imperceptible de desaprobación ante las palabras conciliadoras del empresario. El secretario de Seguridad, con su característica capacidad para leer situaciones de tensión, intervino con precisión quirúrgica. Si me permite, señora presidenta, creo que es importante clarificar algo para evitar malentendidos posteriores. Independientemente del camino de regularización fiscal que se acuerde, las investigaciones sobre posibles delitos fiscales seguirán su curso legal. Son 2 procesos distintos que deben ser atendidos en sus respectivas instancias. La aclaración de Harfuch provocó un visible gesto de contrariedad en Salinas Pliego. El mensaje era claro. La disposición al diálogo no implicaba impunidad para posibles conductas delictivas del pasado. El empresario, recuperando algo de su característico tono desafiante, respondió: si lo que buscan es criminalizar decisiones empresariales legítimas, entonces no hay verdadera voluntad de diálogo. No pueden hablar de reconciliación mientras amenazan con procesos penales. Fue la procuradora fiscal quien respondió esta vez con la precisión técnica de una especialista en derecho tributario. No se trata de criminalizar decisiones empresariales legítimas, señor Salinas. Se trata de investigar conductas específicas que podrían configurar tipos penales concretos. La distinción es fundamental. Las diferencias de interpretación fiscal son un asunto administrativo. El uso de información falsa o la ocultación deliberada de activos son conductas potencialmente delictivas, según nuestro Código Penal. El intercambio continuó por casi otra hora, alternando momentos de tensión extrema con periodos de discusión técnica detallada. Los mexicanos que seguían la transmisión en vivo fueron testigos de un evento sin precedentes en la historia reciente del país, un debate público de alto nivel sobre la responsabilidad fiscal de las grandes corporaciones, sin filtros mediáticos ni intermediarios. Si este enfrentamiento te parece revelador, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir análisis detallados sobre los casos más importantes que sacuden a México. A medida que la confrontación se extendía, quedaba cada vez más claro que Salinas Pliego se encontraba en una posición inusualmente vulnerable. El empresario que durante años había proyectado una imagen de intocable, que desafiaba abiertamente a las autoridades desde sus cuentas en redes sociales, ahora se veía acorralado por datos precisos, análisis técnicos y evidencias documentales que dejaban poco espacio para sus habituales estrategias de confrontación. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Harfuch presentó un análisis comparativo internacional. En cualquier país desarrollado, explicó el secretario con su habitual precisión, una situación como la que estamos describiendo habría derivado en consecuencias penales hace años. En Estados Unidos, por ejemplo, casos similares han resultado en sentencias de prisión efectiva para directivos corporativos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Simplemente la aplicación estándar del Estado de Derecho. La mención a consecuencias penales en otros países generó un visible malestar en el empresario y sus asesores.
Era evidente que el enfoque técnico y despolitizado que había adoptado el gobierno les dificultaba mantener su narrativa de persecución ideológica. Mientras tanto, fuera de Palacio Nacional, la multitud de ciudadanos que seguía la transmisión había crecido considerablemente. Personas de todas las edades y condiciones sociales se congregaban pacíficamente, muchas portando carteles con mensajes como "Todos pagamos impuestos" y "No más privilegios fiscales". En las redes sociales, el debate había trascendido las usuales líneas partidistas. Analistas económicos de diversas tendencias coincidían en señalar la solidez técnica de la exposición gubernamental. Incluso comentaristas, habitualmente críticos con la administración, reconocían que los datos presentados eran difíciles de rebatir. Dentro del Salón Tesorería, la tensión alcanzó un nuevo pico, cuando la procuradora fiscal abordó un tema particularmente sensible: el impacto social del incumplimiento fiscal. Cada peso evadido tiene un impacto directo en la vida de los mexicanos, explicó la procuradora mientras proyectaba un detallado análisis del presupuesto federal. Los 74,000 millones de pesos que adeuda el Grupo Salinas equivalen al presupuesto anual completo para la construcción y mantenimiento de hospitales públicos en 10 estados de la República. La visualización comparativa que acompañaba la explicación mostraba con claridad devastadora cuántas escuelas, clínicas rurales o kilómetros de carreteras podrían haberse financiado con el monto adeudado. Era un recordatorio poderoso de que detrás de las complejidades legales y tecnicismos fiscales existían consecuencias reales para millones de mexicanos. Salinas Pliego, percibiendo el impacto que estas comparaciones tenían en la opinión pública, intentó desviar la discusión hacia terrenos más abstractos. Los impuestos excesivos frenan el crecimiento económico, argumentó con renovada energía. Las empresas que representamos generan miles de empleos y contribuyen al desarrollo del país. Esta persecución tendrá efectos negativos en la inversión y el crecimiento. La presidenta Sheinbaum, conocida por su formación académica y su capacidad para desmenuzar argumentos complejos, respondió con una calma que contrastaba con la creciente agitación del empresario. Señor Salinas, nadie está hablando de impuestos excesivos. Estamos hablando del cumplimiento de las mismas obligaciones que tienen todos los contribuyentes mexicanos. La tasa efectiva que se le solicita pagar es incluso menor a la que paga un profesionista de clase media debido a las múltiples deducciones a las que sus empresas tienen acceso. La precisión técnica de la respuesta dejó a Salinas momentáneamente sin palabras. No estaba acostumbrado a que sus argumentos genéricos sobre persecución empresarial fueran desmontados con datos tan específicos. Harfuch, atento a la dinámica de la discusión, intervino entonces con un ángulo completamente inesperado que sorprendió tanto a Salinas como a los periodistas presentes. Es importante considerar también las ramificaciones internacionales de este caso, señaló el secretario. Nuestras investigaciones han revelado que varias agencias fiscales extranjeras están siguiendo con particular atención el desarrollo de este proceso, ya que han identificado patrones similares en sus jurisdicciones. El rostro de Salinas Pliego palideció visiblemente. La mención a agencias fiscales extranjeras claramente lo había tomado por sorpresa. Uno de sus asesores se acercó rápidamente para susurrarle algo al oído, pero el empresario lo alejó con un gesto brusco. ¿Están insinuando que esto podría tener consecuencias más allá de México?, preguntó con voz notablemente menos firme que al inicio del encuentro. Harfuch respondió con la precisión clínica que lo caracteriza. No estamos insinuando nada, señor Salinas. Simplemente exponemos hechos verificables. La Procuraduría Fiscal ha recibido solicitudes formales de información de las autoridades tributarias de 3 países donde el Grupo Salinas mantiene operaciones significativas. Es un procedimiento estándar de cooperación internacional en materia fiscal. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Los periodistas presentes comprendieron instantáneamente la magnitud de lo que estaban presenciando. No se trataba solo de un enfrentamiento doméstico entre un empresario poderoso y el gobierno mexicano, sino de un caso con potenciales ramificaciones internacionales. La presidenta Sheinbaum, percibiendo la necesidad de reorientar la discusión hacia soluciones concretas, intervino con un tono conciliador pero firme. Señor Salinas, como le he mencionado antes, nuestra prioridad es que México recupere los recursos que legítimamente le pertenecen. No buscamos dañar a sus empresas ni a los miles de trabajadores que dependen de ellas. Le propongo que designemos equipos técnicos de alto nivel para establecer en un plazo no mayor a 30 días un plan de regularización viable. El empresario, claramente descolocado por la combinación de presión pública,
evidencias técnicas y ahora la mención a investigaciones internacionales, pareció considerar seriamente la propuesta presidencial. Estoy dispuesto a que mis equipos se reúnan con los representantes de Hacienda, respondió finalmente. Pero debe quedar claro que esto no implica un reconocimiento de todas las supuestas deudas que ustedes mencionan. Cada caso deberá analizarse individualmente con base en su mérito legal. La respuesta, aunque cautelosa, representaba un cambio significativo respecto a la postura de confrontación total que Salinas Pliego había mantenido durante años. Era la primera vez que públicamente aceptaba la posibilidad de un acuerdo negociado, en lugar de apostar exclusivamente a la estrategia de litigio permanente. La procuradora fiscal, con la precisión técnica de una especialista tributaria, añadió un elemento crucial a la discusión. Para que estas reuniones sean productivas, señor Salinas, sería necesario establecer una moratoria en la presentación de nuevos recursos legales dilatorios. No tiene sentido negociar mientras se continúan implementando estrategias para posponer indefinidamente cualquier resolución. El empresario frunció el ceño ante esta condición, pero antes de que pudiera responder, Harf intervino nuevamente. Permítanme añadir un dato relevante, dijo el secretario. Según nuestros registros, en las últimas 24 horas se han presentado 3 nuevos recursos administrativos relacionados con este caso, siguiendo exactamente el mismo patrón que hemos documentado durante los últimos 16 años. La revelación cayó como una bomba en la sala. Era evidente que, incluso mientras Salinas Pliego participaba en esta histórica confrontación pública, sus equipos legales continuaban implementando la estrategia de dilación que el gobierno había denunciado. Eso es completamente falso, protestó el empresario. Yo no he autorizado ningún nuevo recurso legal. La respuesta de Harfuch fue demoledora en su precisión. Aquí tenemos las copias selladas de los 3 recursos presentados esta mañana a las 8:13, 8:27 y 8:42, respectivamente, ante distintas instancias administrativas. Los 3 llevan la firma autorizada de representantes legales del Grupo Salinas. Las pantallas del Salón Tesorería mostraron los documentos mencionados con las horas de recepción claramente visibles. El impacto en la credibilidad de Salinas Pliego fue inmediato y devastador. Su negativa categórica había sido desmentida con evidencia documental concreta, proyectada para que todo México la viera. Uno de los asesores del empresario, visiblemente nervioso, se acercó para susurrarle algo, presumiblemente una explicación sobre los recursos mencionados. Salinas lo escuchó con expresión severa antes de volver a dirigirse a la presidenta. Me informan que efectivamente se presentaron esos documentos, pero forman parte de procesos administrativos rutinarios que siguen su curso normal, explicó con un tono notablemente menos seguro. No son nuevos recursos, sino actualizaciones procedimentales de casos existentes. La procuradora fiscal no dejó pasar la oportunidad de señalar la contradicción. Hace unos momentos afirmó que no había autorizado ningún nuevo recurso. Ahora reconoce que sí se presentaron los documentos, pero los califica como actualizaciones procedimentales. Esta es precisamente la estrategia que hemos señalado: utilizar tecnicismos legales y administrativos para mantener abiertos indefinidamente los mismos casos. El intercambio continuó por casi otra hora, alternando discusiones técnicas sobre interpretaciones fiscales específicas con momentos de tensión extrema cuando se abordaban las posibles consecuencias legales del incumplimiento prolongado. Los mexicanos que seguían la transmisión en vivo fueron testigos de un fenómeno poco común en la vida pública del país: un debate sustantivo basado en datos y evidencias, sobre un tema tan fundamental como la responsabilidad fiscal de los grandes conglomerados empresariales. En las redes sociales, analistas económicos, expertos tributarios y ciudadanos comunes compartían sus interpretaciones del evento histórico. Más sorprendente era el inusual consenso que parecía estar emergiendo. Independientemente de simpatías políticas, la gran mayoría coincidía en que el gobierno había presentado un caso sólido y técnicamente impecable. A medida que la confrontación se extendía, un elemento inesperado comenzó a manifestarse: el cansancio físico y emocional de Salinas Pliego. El empresario, acostumbrado a controlar cada aspecto de sus apariciones públicas, se encontraba ahora en una situación prolongada de presión y escrutinio para la que evidentemente no estaba preparado. Su lenguaje corporal mostraba signos claros de agotamiento. Hombros cada vez más caídos, respuestas más cortas y menos articuladas, miradas frecuentes a sus asesores en busca de apoyo.
El contraste con la serenidad institucional que mantenían tanto Sheinbaum como Harf era notable. Fue en ese contexto cuando la presidenta decidió llevar la discusión hacia una conclusión productiva. Creo que hemos expuesto con suficiente detalle tanto la situación actual como las posibles vías de solución, dijo con tono conciliador pero firme. Le propongo, señor Salinas, que designemos equipos técnicos de alto nivel que puedan reunirse a partir de mañana mismo para establecer una hoja de ruta clara. El empresario, visiblemente agotado por el intenso intercambio, asintió levemente. Designaré a mis representantes, respondió con voz cansada, pero insisto en que cada caso debe analizarse individualmente, y en que rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar decisiones empresariales legítimas. La presidenta, con la serenidad que la caracteriza, asintió a su vez. Por supuesto que cada caso será analizado con el rigor técnico que corresponde. El objetivo no es criminalizar la actividad empresarial, sino asegurar que todos los actores económicos, independientemente de su tamaño o influencia, cumplan con las mismas reglas fiscales básicas. Mientras la histórica confrontación llegaba a su conclusión formal, algo inédito ocurría en las calles aledañas a Palacio Nacional. Miles de ciudadanos comunes se habían congregado espontáneamente, siguiendo la transmisión en sus teléfonos. No se trataba de una manifestación organizada, sino de personas de todas las edades y condiciones sociales unidas por un sentimiento compartido. Estaban presenciando un momento histórico en la vida institucional del país. Si te interesa conocer más sobre este importante evento que está cambiando la relación entre el poder económico y el Estado mexicano, déjanos tus comentarios y opiniones. Tu participación es fundamental para profundizar en estos temas que afectan a todos los mexicanos. El ambiente en el salón tesorería era extraño, mezcla de tensión residual y un cierto alivio por haber alcanzado al menos un compromiso básico para iniciar negociaciones formales. Los periodistas presentes, conscientes del momento histórico, preparaban ya sus análisis y reportajes sobre lo que muchos calificaban como un punto de inflexión en la relación entre el poder económico y el Estado mexicano. Mientras Salinas Pliego y sus asesores recogían sus documentos visiblemente desgastados por la intensa jornada, Harf se acercó a la presidenta para un breve intercambio en voz baja. El secretario de Seguridad, siempre atento a los detalles, había notado algo que escapaba a la mayoría de los presentes. Uno de los asesores principales del empresario había mantenido durante toda la confrontación una actitud notablemente distinta a la del resto del equipo. Mientras los demás mostraban signos evidentes de nerviosismo o preocupación, este individuo parecía tranquilo, casi complacido con el desarrollo de los acontecimientos. Harf, con su agudo instinto para detectar anomalías en patrones de comportamiento, había identificado a este asesor como una pieza potencialmente clave en el rompecabezas. El breve intercambio con la presidenta sugería que el secretario tenía información adicional que no había sido expuesta durante la confrontación pública. Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego se dirigía hacia la salida, flanqueado por su equipo. El empresario, que había llegado horas antes, con paso firme y actitud desafiante, se retiraba ahora con una expresión difícil de descifrar, mezcla de agotamiento, frustración y quizás una incipiente preocupación por las implicaciones de lo ocurrido. Lo que nadie podía anticipar en ese momento era que lo sucedido en Palacio Nacional representaba apenas el inicio de una nueva etapa en esta larga batalla fiscal y legal. Las cartas estaban sobre la mesa, las posiciones claramente establecidas, y México entero había sido testigo de un enfrentamiento sin precedentes entre dos visiones fundamentalmente distintas del país. Fuera del recinto presidencial, los ciudadanos congregados espontáneamente seguían aumentando en número. No había consignas partidistas ni mensajes ideológicos en sus conversaciones, sino un sentimiento compartido que podría resumirse en una simple frase. Por primera vez en mucho tiempo, habían visto al Estado mexicano enfrentar con solidez técnica y determinación institucional a uno de los poderes económicos más influyentes del país. Las redes sociales servían con análisis, memes y comentarios sobre el histórico encuentro. Académicos, analistas financieros y expertos tributarios diseccionaban cada aspecto técnico de la confrontación, mientras ciudadanos comunes expresaban su asombro ante la precisión y contundencia de la exposición gubernamental. Periodistas internacionales que habían seguido la transmisión comenzaban a publicar sus primeras impresiones, destacando el inusual nivel de preparación técnica mostrado por el gobierno mexicano y el impacto potencial del caso en otros países de la región, donde grandes conglomerados empresariales mantenían prácticas fiscales similares.
Mientras Salinas Pliego abandonaba Palacio Nacional por una puerta lateral, intentando evadir a la multitud congregada en la entrada principal, su rostro reflejaba una realidad innegable. Algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder que durante décadas había caracterizado la relación entre el gobierno mexicano y los grandes empresarios. El momento más revelador de toda la confrontación había ocurrido casi al final, cuando la presidenta Sheinbaum, con la serenidad que la caracteriza, pero con firmeza inequívoca, pronunció las palabras que resonarían en la mente de millones de mexicanos durante los días siguientes. En un Estado de derecho funcional, señor Salinas, no existen ciudadanos ni empresas por encima de la ley. La grandeza de un país no se mide por los privilegios que otorga a los más poderosos, sino por la igualdad con la que aplica sus reglas a todos, independientemente de su influencia económica o mediática. Esa declaración, pronunciada sin estridencias, pero con convicción profunda, había logrado lo que parecía imposible: un amplio consenso entre mexicanos de distintas ideologías y extracciones sociales. Las encuestas flash, realizadas por diversos medios, mostraban un apoyo mayoritario a la postura gubernamental que trascendía las usuales divisiones partidistas. En su vehículo, alejándose ya de Palacio Nacional, Salinas Pliego mantenía un silencio inusual. El empresario, conocido por su locuacidad y su capacidad para dominar cualquier conversación, parecía absorto en reflexiones profundas. Sus asesores, respetando ese silencio atípico, intercambiaban miradas preocupadas. Lo que el magnate no podía saber en ese momento es que, mientras él se retiraba del escenario principal, Harf iniciaba una serie de llamadas discretas pero cruciales. El secretario de Seguridad, siguiendo protocolos establecidos meses atrás, activaba canales de comunicación con autoridades fiscales internacionales que habían estado siguiendo el caso mexicano con particular interés. La mención a agencias fiscales extranjeras durante la confrontación no había sido casual ni meramente intimidatoria. Representaba un elemento real y concreto de una estrategia más amplia y meticulosamente planificada. Lo que Harfuch había descrito como procedimientos estándar de cooperación internacional ocultaba bajo su apariencia burocrática un entramado de coordinación multinacional sin precedentes en la historia fiscal mexicana. Mientras tanto, en la oficina principal de la Procuraduría Fiscal, un equipo especializado se preparaba para recibir a los representantes legales de Grupo Salinas. Los funcionarios habían sido cuidadosamente seleccionados por su expertise técnica y su historial de integridad profesional. No habría en esas reuniones espacio para influencias políticas, presiones mediáticas o negociaciones bajo la mesa. La instrucción presidencial había sido clara y precisa. El objetivo no era humillar públicamente a Salinas Pliego ni dañar a sus empresas, sino recuperar para México los recursos que legítimamente le pertenecían, estableciendo al mismo tiempo un precedente claro para todos los grandes contribuyentes del país. En los círculos empresariales, la noticia del enfrentamiento se propagaba como un incendio en pastizal seco. Directores financieros y asesores fiscales de las principales corporaciones del país seguían con atención cada detalle del caso. Muchos iniciaban ya revisiones urgentes de sus propias estrategias fiscales, anticipando un probable cambio en el paradigma que había regido la relación entre el fisco y las grandes empresas durante décadas. Lo que estaba en juego trascendía el caso específico de Salinas Pliego. Se trataba de un reajuste fundamental en las reglas no escritas del sistema económico mexicano, donde históricamente los grandes conglomerados habían operado con márgenes de maniobra fiscal que resultaban inaccesibles para empresas medianas o pequeñas, para millones de mexicanos comunes que pagaban puntualmente sus impuestos sin acceso a ejércitos de abogados fiscalistas o estrategias sofisticadas de elusión. El espectáculo presenciado esa mañana en Palacio Nacional representaba algo más que un enfrentamiento entre el gobierno y un empresario poderoso. Era en muchos sentidos un símbolo poderoso de que algo fundamental estaba cambiando en el país, la noción de que el poder económico implicaba necesariamente impunidad fiscal. Las primeras reacciones oficiales no tardaron en llegar. La Bolsa Mexicana de Valores anunció una vigilancia especial sobre las acciones de Grupo Electra y otras empresas de Salinas Pliego ante la probabilidad de movimientos bruscos en su cotización. Analistas financieros de diversas casas de inversión emitían ya sus primeros reportes evaluando el impacto potencial de un acuerdo fiscal de gran magnitud en la estructura financiera del conglomerado. Lo más sorprendente para muchos observadores fue la reacción de otros grandes empresarios mexicanos. Lejos de cerrar filas en defensa de Salinas Pliego como habría ocurrido en épocas anteriores, la mayoría mantenía un cauto silencio.
Algunos incluso emitieron comunicados subrayando su compromiso con el cumplimiento de obligaciones fiscales y expresando su confianza en las instituciones del Estado mexicano. Esta respuesta fragmentada del sector empresarial reflejaba una realidad que pocos se atrevían a expresar abiertamente. Muchos de los grandes capitalistas mexicanos veían con preocupación las prácticas agresivas de Salinas Pliego y temían que su confrontación permanente con el fisco terminara generando un escrutinio más riguroso sobre todo el sector. Mientras tanto, en el despacho principal de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch mantenía una conversación reservada con un pequeño grupo de especialistas en inteligencia financiera. El equipo analizaba meticulosamente cada reacción, cada movimiento de los principales actores del grupo Salinas en las horas posteriores a la confrontación pública. El patrón es consistente con lo que anticipamos, explicaba uno de los analistas, señalando gráficos de movimientos bursátiles y transferencias corporativas detectadas en tiempo real. Están implementando el protocolo de contingencia que identificamos en nuestro análisis preliminar. Harfuch, con la concentración absoluta que lo caracterizaba en momentos cruciales, asintió levemente mientras estudiaba los documentos presentados. Mantengan el monitoreo continuo, pero sin intervención directa por ahora, instruyó con precisión. Necesitamos documentar cada movimiento para la siguiente fase. La referencia a una siguiente fase revelaba lo que pocos fuera de los círculos gubernamentales más cercanos sabían. Lo ocurrido esa mañana en Palacio Nacional no había sido un evento improvisado ni una confrontación casual, sino parte de una estrategia meticulosamente planificada durante meses. El encuentro público con Salinas Pliego representaba apenas la dimensión visible de un proceso mucho más amplio y complejo diseñado para abordar sistemáticamente lo que el equipo presidencial había identificado como uno de los problemas estructurales más graves de la economía mexicana. La desigualdad radical en el cumplimiento de obligaciones fiscales entre grandes corporaciones y el resto de los contribuyentes. En la oficina presidencial, Claudia Sheinbaum mantenía una reunión con su equipo económico y jurídico más cercano. Lejos de la imagen de confrontación que había proyectado durante el encuentro público, la mandataria analizaba ahora con frialdad técnica los posibles escenarios derivados de la jornada histórica. Los próximos 7 días serán cruciales, señalaba la procuradora fiscal, quien había tenido un papel protagónico en la confrontación. Si realmente existe voluntad de negociación de parte del Grupo Salinas, veremos señales concretas en los próximos movimientos legales y corporativos. La presidenta, conocida por su metodología analítica, escuchaba con atención cada perspectiva técnica antes de expresar su visión integral del proceso. Lo ocurrido hoy trasciende el caso específico de un empresario o un grupo corporativo, explicó con la claridad que caracteriza su estilo de liderazgo. Estamos estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado mexicano y los poderes económicos. El mensaje debe ser inequívoco. En este país, todos los actores económicos, independientemente de su tamaño o influencia, están sujetos a las mismas reglas básicas. El análisis presidencial reflejaba una comprensión profunda de la dimensión histórica del momento. México había transitado por décadas de una compleja y a menudo turbia relación entre el poder político y el económico, donde la aplicación selectiva de la ley fiscal había sido más la regla que la excepción. Lo que Sheinbaum y su equipo estaban implementando representaba un cambio de paradigma fundamental. La noción de que la estabilidad institucional y el desarrollo económico sostenible requerían necesariamente un marco fiscal aplicado con equidad y previsibilidad para todos los actores. Mientras tanto, en la residencia principal de Ricardo Salinas Pliego, el ambiente era radicalmente distinto. El empresario, visiblemente exhausto tras la intensa jornada, mantenía una reunión de emergencia con sus principales asesores financieros, legales y mediáticos. El tono de la discusión oscilaba entre la indignación, el análisis estratégico, y por momentos, una preocupación apenas disimulada. ¿Cómo es posible que tuvieran información tan detallada y precisa?, cuestionaba el magnate, aún desconcertado por el nivel de preparación técnica mostrado por el equipo gubernamental. Parecía que conocían cada movimiento que hemos realizado en los últimos años. El director jurídico principal del grupo, un especialista en litigios fiscales con décadas de experiencia, respondió con la franqueza que le permitía su larga relación profesional con el empresario. La realidad, Ricardo, es que han estado construyendo este caso metódicamente durante meses, quizás años. Lo que vimos hoy no fue improvisado.
Tenían documentada cada estrategia legal que hemos implementado, cada recurso presentado, cada movimiento corporativo realizado para optimizar la carga fiscal. El silencio que siguió a esta explicación fue revelador. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario enfrentaba una situación donde su influencia mediática, su poder económico y sus conexiones políticas parecían insuficientes frente a un adversario que había preparado su caso con una solidez técnica y legal, sin precedentes. ¿Qué opciones reales tenemos?, preguntó finalmente con un tono que sus colaboradores más cercanos raramente habían escuchado, el de alguien que comienza a considerar seriamente la posibilidad de una derrota. El director financiero del grupo, quien había mantenido un perfil bajo durante toda la reunión, intervino entonces con el pragmatismo que caracterizaba su gestión. Necesitamos evaluar seriamente el impacto que tendría en nuestras operaciones un acuerdo fiscal de esta magnitud, explicó proyectando diversos escenarios financieros en la pantalla principal de la sala. Si negociamos un plan de pagos a largo plazo, podríamos absorber el impacto sin afectar significativamente nuestra liquidez operativa. Si optamos por continuar la confrontación total, debemos anticipar un endurecimiento de las medidas y posibles consecuencias en múltiples frentes, incluidos los mercados financieros y nuestras operaciones internacionales. La discusión continuó durante horas, analizando minuciosamente cada posible ruta de acción y sus consecuencias. Lo que quedaba claro para todos los presentes era que, independientemente del camino elegido, la relación entre el Grupo Salinas y el Estado mexicano había entrado en un territorio completamente nuevo e inexplorado. Mientras estas reuniones estratégicas se desarrollaban en los círculos más altos del poder político y económico, algo igualmente significativo ocurría en hogares, oficinas, cafeterías y espacios públicos de todo el país. Millones de mexicanos comunes discutían lo presenciado esa mañana con una mezcla de asombro, esperanza cautelosa y, en muchos casos, una inesperada sensación de orgullo cívico. No se trataba de una reacción partidista. Ciudadanos con visiones políticas radicalmente distintas coincidían en algo fundamental. Habían presenciado un ejercicio de autoridad institucional basado en datos, evidencias y argumentos técnicos, no en declaraciones grandilocuentes o ataques personales. Para un país acostumbrado a debates públicos marcados por la polarización y la retórica emocional, ver un enfrentamiento de esta magnitud desarrollarse principalmente en términos técnicos y legales representaba algo inusual, para muchos, profundamente refrescante. En las redes sociales, donde habitualmente predominaban los bandos irreconciliables, emergía un inusual consenso en torno a algunos puntos básicos. La contundencia de los datos presentados por el gobierno, la importancia de que las grandes corporaciones cumplan sus obligaciones fiscales y la necesidad de un sistema tributario aplicado con equidad para todos los contribuyentes. Analistas políticos de diversas tendencias señalaban algo que pocos se atrevían a expresar abiertamente. La administración Sheinbaum había logrado, con esta confrontación pública, reconfigurar momentáneamente el debate nacional, trasladándolo desde el terreno de las lealtades ideológicas hacia cuestiones concretas de responsabilidad fiscal y Estado de Derecho. Esta reorientación del debate público no era casual ni accidental. Reflejaba una estrategia gubernamental cuidadosamente calibrada, basada en la convicción de que existían ciertos temas fundamentales donde era posible construir amplios consensos más allá de las divisiones partidistas tradicionales. La decisión de confrontar públicamente a uno de los empresarios más poderosos del país, respaldada por un expediente técnico impecable y presentada en términos institucionales más que personales, había permitido al gobierno ocupar un espacio político usualmente esquivo, el del defensor técnico y razonable del interés público frente a privilegios corporativos históricamente normalizados. A medida que avanzaba la tarde, las repercusiones del evento histórico continuaban expandiéndose en círculos concéntricos cada vez más amplios. Medios internacionales destacaban el inusual enfrentamiento como un posible punto de inflexión en la relación entre el Estado mexicano y los grandes poderes económicos. Analistas financieros de Wall Street y la City londinense emitían sus primeros reportes sobre las posibles implicaciones del caso para los mercados mexicanos y latinoamericanos en general. La mayoría coincidía en un punto crucial. Más allá del desenlace específico del caso Salinas Pliego, el mensaje enviado a todos los actores económicos era claro y potencialmente transformador. En los círculos diplomáticos, las embajadas acreditadas en México preparaban informes detallados para sus gobiernos,
destacando las posibles implicaciones de este nuevo enfoque gubernamental para las empresas multinacionales operando en territorio mexicano. Para sorpresa de muchos observadores internacionales, la reacción de los mercados financieros había sido notablemente contenida. Si bien las acciones específicas del Grupo Salinas experimentaron volatilidad significativa, los índices generales y el tipo de cambio se mantuvieron estables, sugiriendo que los inversores no interpretaban el caso como una señal de hostilidad generalizada hacia el sector empresarial, sino como un ajuste necesario en las reglas del juego económico. Esta lectura de los mercados validaba, al menos parcialmente, la apuesta estratégica del gobierno. Demostrar que era posible exigir el cumplimiento estricto de obligaciones fiscales a los grandes conglomerados, sin generar inestabilidad económica general, o afectar negativamente el clima de inversión. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, los principales actores de este drama institucional se preparaban para los días cruciales que seguirían. En las oficinas gubernamentales, equipos técnicos especializados afinaban los detalles para las negociaciones inminentes. En las sedes corporativas del Grupo Salinas, asesores y directivos analizaban escenarios y calculaban impactos financieros potenciales. Los mexicanos comunes, mientras tanto, discutían lo presenciado con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo arraigado. Muchos se preguntaban si realmente estaban presenciando el inicio de un cambio estructural o simplemente un episodio aislado que no alteraría fundamentalmente las dinámicas tradicionales del poder en México. La respuesta a esta pregunta trascendental no dependería únicamente de los actores principales de la confrontación, sino del sostenimiento de una presión pública informada y constante. La transparencia excepcional con la que se había desarrollado el enfrentamiento había establecido un nuevo estándar de rendición de cuentas que sería difícil revertir en las negociaciones que seguirían. Si este análisis del impactante enfrentamiento entre el gobierno mexicano y Ricardo Salinas Pliego te ha parecido valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre este y otros temas cruciales que están redefiniendo el panorama político y económico de México. Los días siguientes serían determinantes para evaluar el verdadero alcance del evento histórico presenciado esa mañana en Palacio Nacional. Más allá del desenlace específico del caso Salinas Pliego, algo fundamental había cambiado en la percepción pública sobre la relación entre el poder económico y el Estado mexicano. Por primera vez en mucho tiempo, millones de ciudadanos comunes habían visto a un gobierno enfrentar con solidez técnica y determinación institucional a uno de los empresarios más poderosos e influyentes del país, exigiendo el cumplimiento de las mismas obligaciones fiscales que afrontan cotidianamente todos los contribuyentes mexicanos. El mensaje implícito en este enfrentamiento público trascendía el caso específico de Salinas Pliego y sus empresas. Representaba una declaración de principios sobre la naturaleza del Estado de Derecho en una democracia funcional. La noción fundamental de que las leyes deben aplicarse con equidad a todos los actores sociales, independientemente de su poder económico o influencia mediática. Para Omar García Harfuch, la jornada representaba la culminación visible de meses de trabajo meticuloso en coordinación con equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal y agencias internacionales especializadas en delitos financieros. Lo que el público había presenciado esa mañana era apenas la dimensión más visible de una estrategia integral, diseñada para abordar sistemáticamente prácticas fiscales cuestionables, que por décadas habían sido normalizadas en ciertos sectores empresariales. La precisión quirúrgica con la que Harfuch había presentado cada dato, cada evidencia, cada conexión entre operaciones corporativas aparentemente desvinculadas, reflejaba no solo su capacidad técnica personal, sino la transformación estructural que había impulsado en las unidades de inteligencia financiera bajo su dirección. Para la presidenta Sheinbaum, el enfrentamiento con Salinas Pliego representaba mucho más que un caso fiscal aislado. Era parte de una visión más amplia sobre la necesidad de recalibrar la relación entre el Estado mexicano y los poderes económicos que históricamente habían operado con márgenes de maniobra inaccesibles para el ciudadano común. Su enfoque, caracterizado por la precisión técnica y la serenidad institucional, había permitido transformar lo que podría haberse convertido en una confrontación personalista en un debate sustantivo sobre principios fundamentales de equidad fiscal y Estado de Derecho. Mientras los principales protagonistas se preparaban para las negociaciones que seguirían, millones de mexicanos ordinarios, quienes religiosamente cumplen con sus obligaciones fiscales, sin acceso a ejércitos de abogados especialistas ni estrategias sofisticadas de optimización, sentían algo inusual.
la esperanza cautelosa de estar presenciando el inicio de un cambio estructural en un sistema que durante demasiado tiempo había operado con reglas distintas para los poderosos. Esta esperanza cautelosa se reflejaba en conversaciones cotidianas, en hogares, oficinas y espacios públicos donde ciudadanos con visiones políticas divergentes coincidían en un punto fundamental. Todos los actores económicos, desde el pequeño contribuyente hasta el conglomerado empresarial más poderoso, deberían estar sujetos a las mismas reglas básicas. Para Ricardo Salinas Pliego, la jornada representaba un punto de inflexión en su trayectoria empresarial. El magnate, que durante años había proyectado una imagen de intocable, que desafiaba abiertamente a las autoridades desde sus plataformas mediáticas y redes sociales, enfrentaba ahora una realidad ineludible. Sus estrategias tradicionales de confrontación, dilación legal y presión mediática resultaban insuficientes ante un gobierno que había construido meticulosamente un caso técnicamente impecable. Las opciones que se presentaban ante el empresario eran fundamentalmente distintas a las que había enfrentado en confrontaciones anteriores con el Estado mexicano. Ya no se trataba simplemente de resistir presiones transitorias hasta un eventual cambio de administración, sino de responder a una transformación potencialmente estructural en la aplicación del marco fiscal mexicano. La decisión que tomara en los días siguientes, confrontación total o negociación institucional, tendría implicaciones profundas no solo para sus empresas, sino para todo el ecosistema empresarial mexicano, estableciendo precedentes que podrían redefinir las reglas no escritas que habían regido durante décadas la relación entre el fisco y los grandes conglomerados. Mientras tanto, en oficinas gubernamentales, corporativas y redacciones periodísticas de todo el país, analistas y especialistas continuaban diseccionando cada detalle del histórico enfrentamiento, buscando señales que permitieran anticipar el desenlace de esta batalla crucial entre dos visiones fundamentalmente distintas de la relación entre el poder económico y el Estado, lo que resultaba innegable para todos los observadores, independientemente de su posición ideológica o institucional, era que México había presenciado algo extraordinario, un gobierno enfrentando con solidez técnica, determinación institucional y transparencia pública a uno de los poderes económicos más influyentes del país. Más allá del desenlace específico del caso, este precedente establecía un nuevo estándar de rendición de cuentas y aplicación equitativa de la ley fiscal que sería difícil de revertir en el futuro, representando potencialmente un punto de inflexión en la evolución institucional del México contemporáneo. En las calles, mientras tanto, ciudadanos comunes seguían compartiendo sus impresiones sobre el evento histórico con una mezcla de asombro, esperanza y el escepticismo saludable que caracteriza a un pueblo acostumbrado a promesas incumplidas y transformaciones anunciadas que nunca llegan a materializarse plenamente. Lo que nadie podía anticipar con certeza era el impacto que tendría este enfrentamiento público en la conciencia cívica colectiva. El hecho de que millones de mexicanos hubieran presenciado en tiempo real y sin filtros mediáticos cómo el Estado confrontaba técnicamente a uno de los empresarios más poderosos del país, exigiéndole el cumplimiento de las mismas obligaciones que afrontan todos los contribuyentes comunes, había generado una experiencia compartida sin precedentes en la historia reciente del país. Esta experiencia colectiva tenía el potencial de alterar fundamentalmente las expectativas ciudadanas sobre lo que es posible y exigible en términos de equidad fiscal y aplicación imparcial de la ley, independientemente del poder económico o la influencia mediática de los actores involucrados. Mientras la noche avanzaba, la Ciudad de México parecía vibrar con una energía inusual en cafeterías, restaurantes y espacios públicos. Las conversaciones giraban predominantemente en torno a lo presenciado esa mañana. Ciudadanos que raramente discutían temas fiscales o corporativos analizaban ahora con sorprendente detalle los argumentos técnicos presentados por ambas partes. Esta inusual democratización del debate fiscal, tradicionalmente reservado a especialistas y círculos empresariales, representaba quizás el impacto más profundo y duradero del enfrentamiento. La transformación de cuestiones técnicas complejas en asuntos de interés público ampliamente discutidos para la administración Sheinbaum. Este resultado trascendía incluso el caso específico de Salinas Pliego y sus empresas. Representaba un logro fundamental en términos de cultura cívica, haber convertido el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los grandes conglomerados empresariales en un tema de interés público general sometido al escrutinio y la presión ciudadana.
En un país donde históricamente los arreglos entre el poder político y el económico habían ocurrido en espacios opacos, lejos del conocimiento y la participación ciudadana, la transparencia radical con la que se había desarrollado este enfrentamiento establecía un precedente difícil de ignorar para futuras administraciones.